Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros, módulo 1 en el apartado de sustancias puras. Vamos a hacer el ejercicio número 5 de buscar estados termodinámicos en las tablas. Dice lo siguiente: definir el estado termodinámico de agua a 250 grados, a 250 Celsius y 500 kilopascales. Entonces, ¿la estrategia cuál es? Sigue siendo la misma. Se busca comparar una de las propiedades con las condiciones de saturación para verificar en qué zona se encuentra el estado buscado. ¿Ok? Extraemos los datos, 250 Celsius y 500 kilopascales, y vamos a entrar por temperatura. Eh, entonces dice que la temperatura es 250 Celsius y que la presión de saturación es 3976.2 kilopascales. Fíjense, aquí la presión de saturación es superior. Entonces, si nos apegamos a la teoría, como la presión a la cual está la sustancia es inferior a la presión de saturación correspondiente a la temperatura a la cual está la sustancia, es vapor sobrecalentado. Pero puede ser confuso. Entonces vamos a hacerlo gráficamente. Entonces, si lo vemos allí, para el gráfico de 250 a 2, déjenme agarrar el puntero. Entonces, para 250 le corresponde una presión de saturación de 3976.2, pero la presión que tenemos son 500 kilopascales y esto decrece en este sentido, contrario al punto crítico. Cuando lo mostramos, entonces vemos que efectivamente está en vapor sobrecalentado. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden decir, bueno, pero este ejercicio es idéntico al primero. Sí, pero es que voy a hacer algo que no les mostré en aquella ocasión. Entonces, bueno, la presión es menor que la presión de saturación a 250 centígrados o Celsius, entonces es vapor sobrecalentado. Vamos a la tabla de vapor sobrecalentado, entrando 0,5 megapascales, es lo mismo que 500 kilopascales, buscamos 250 y decimos entonces que el volumen específico es 0,47443 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, ¿por qué hago este ejercicio idéntico al primero que hicimos? Porque aquí viene la segunda posibilidad que no la hice en ese momento y me quedé pensando, bueno, vamos a demostrar las cosas por todos lados para que a ustedes les quede claro. Bueno, yo aquí cómodamente entré por temperatura, pero yo he podido entrar por presión. ¿Ok? Entonces, como yo puedo entrar por presión y no lo hice en el ejercicio 1, voy a hacerlo ahora. Fíjense, bueno, esta es la respuesta, 0,47443 y la fase vapor sobrecalentado. Hasta allí el problema estaría resuelto, pero no es la única forma como se puede resolver. Entonces, ahora voy a entrar por presión, que sería la tabla A5, y dice la tabla 5, la temperatura de saturación es 151,83. Por teoría, ¿cuál sería? Como la temperatura a la cual está la sustancia es mayor que la temperatura de saturación correspondiente a la presión a la cual está el estado termodinámico, es vapor sobrecalentado. Eso por teoría, pero puede ser un enredo. Entonces vamos al gráfico. En este caso, presión, volumen específico, porque estamos entrando por presión. Y vemos aquí que para 500 grados, pues tiene la isoterma asociada a la saturación es 151,83, tal y como dice la tabla. Nosotros, el estado termodinámico que nos proponen está a 250. Entonces, bueno, fíjense que cae en la zona de vapor sobrecalentado, tal y como nos dio en la primera vez que lo resolvimos. Entonces, bueno, como la presión es menor que la presión de saturación a 250 Celsius, es vapor sobrecalentado. Y aquí, entonces aquí ya se repite, vamos a la tabla de 0,5 megapascales o 500 kilopascales y leemos el volumen específico correspondiente a la temperatura de 250, que es 0,47443. Es exactamente el mismo resultado. Entonces, con esto queda demostrado ya dos veces que pueden hacerlo tanto por temperatura o por presión, es indistinto, como les resulte a ustedes más cómodo, pero si lo hacen bien, claro está. Entonces, a mí me parece que, bueno, yo tengo mucho tiempo ya en termodinámica y yo puedo identificar fácilmente si es sobrecalentado, comprimido o está en equilibrio líquido-vapor.
Como ustedes todavía no tienen esa madurez, yo les recomiendo que apelen a los gráficos, a los diagramas de fase, porque si lo hacen bien, pues entonces eh, van a poder tener mayor seguridad en lo que están haciendo y lo pueden defender inclusive al momento de una revisión de examen. ¿Ok? Eh, Esto es todo. Ese es el resultado. Si te ha gustado, dale like, compártelo, activa las notificaciones y suscríbete al canal. Muchas gracias. Continuamos.